Y ya lo estamos saludando. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Un gusto. ¿cómo está viviendo la industria en la provincia de Córdoba, por lo menos esta semana, ¿no? Desde el lunes en que, bueno, todo se alteró. Sí, veníamos, por lo menos habíamos encontrado en estos últimos 2 meses una meseta donde ya el nivel de actividad dejó de caer y en algunos sectores, incluso provocados por la cosecha o por el ahora 2, incluso alguna pequeña recuperación se estaba viendo. Pero bueno, el lunes se tiró por la borda todo eso y ahora ya nos parece, en esta semana nos parece que en los meses pasados fueron grandes meses, ¿no? Claro. Si uno habla por comparación. Ujú. Y en el día a día, ¿cómo impactó esto en la industria? ¿Qué está viviendo el empresario y la empresa hoy en la provincia de Córdoba con este contexto? Bueno, nuevos negocios prácticamente no se están haciendo por dos motivos. Primero, porque el cliente, al no tener un precio de referencia, se ha alejado de la necesidad de la compra, ¿no? Pero además también hay un problema que tiene que ver con el abastecimiento, puesto que volvemos al tema del precio de referencia, a cuánto se pone el dólar para aquellos productos que están impactados por la moneda, Claro. de qué manera, porque hoy ponemos un dólar estimativo, no se sabe si quizás empiece a bajar o no, entonces, bueno, muchos, si no la mayoría, se están tratando de esperar a ver qué pasa, esperar esta semana para ver cómo termina todo. Lo que pasa es que de esa manera también se pierden horas de trabajo y bueno, eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Hoy están prácticamente paralizados algunos sectores, entonces. Y están trabajando con los materiales que tienen y algunos, bueno, están retirando materiales en cuenta corriente sin precio. Claro. Nosotros necesitamos que esto se solucione, no de acá a 15 días, necesitamos que se solucione hoy, mañana, no más que eso, digamos, para volver a tomar un cauce relativamente normal, ¿no? Claro. Por eso es que es tan importante, estamos convencidos que esta crisis tiene mucho de político y por eso es que es importante, por lo menos la primera conversación que tuvieron ayer los dos máximos contendientes de las últimas pasos, bueno, nos parece positivo. Le está dando una señal de mercado, quizá no alcance, lo veremos hoy cuando abran los mercados, pero bueno, es interesante que nos pongamos por lo menos en contacto como para no mostrar permanentemente una batalla, sino preocupación por lo que está ocurriendo, si no pareciera que no nos preocupara, y bueno, eso, lo que pasó ayer a la tarde, nos parece sano. Claro. Que se solucione esto rápido quiere decir que por lo menos haya cierta estabilidad en el tipo de cambio, que sepan a dónde va a estar el dólar definitivamente. Exactamente, y bueno, esperamos, ojalá el dólar baje un poco, ¿no? Porque todas las medidas que se han tomado económicas en estos últimos tiempos han tenido como objetivo bajar la inflación. Sí. Tener una tasa de interés ya que salió de nuestra capacidad de gestión, puesto que no se puede tomar tasa con el crédito con esta tasa, pero esa tasa de interés tan alta tenía como objetivo que la gente no se vaya, que los ahorristas no se vayan al dólar y que después esto termine trasladándose a precio. Cuando me preguntas si es interesante que la moneda, sí, es claro que es muy importante que la moneda se estabilice, que el dólar se estabilice, pero sería bueno que baje un poco, porque si no, después, cuando después la estabilidad que empiece a pasar a precio, vamos a tener una inflación muy alta, que era justamente la madre de todos nuestros problemas. Entonces, digamos, tratar de manejar esta cuestión nos parece que también es clave. Que hoy en los valores que está el dólar cree que está muy alto, en 62 pesos. Y sin duda, cuando 62 pesos estamos hablando de un 30% de aumento, una cosa así. Sí, sí. Ese 30% de aumento, ¿cuánto va a ir inflación? Con 15%, suponte, 12, 15% en estos meses, a una inflación que ya venía alta, agregarle un número de esta índole realmente complicaría la situación económica del país, porque automáticamente pierden fuerza los salarios nuevamente. Bueno,
uno empieza a decir que aumenta la pobreza, cosas de este tipo que obviamente son los que deben ser evitados de todas maneras, ¿no? De todas formas. Marcelo, buen día, Javier lo saluda. Si nos remontamos a lo que ha sido ya con estos casi 4 años de macrismo, ¿hay desilusión? ¿Se imaginaban otra cosa desde el sector por toda la cuestión que se había armado de lo que se había dicho, las expectativas, incluso el diálogo, ¿no? Siempre usted lo ha manifestado aquí, con Dante Sica tienen un diálogo muy fluido, permanente y de muy buena manera, pero que nunca se le pudo encontrar la vuelta en la cuestión económica, y en un sector como el de ustedes se ve a la perfección de demostrado. Sí, yo te decía recién que la madre de todos nuestros problemas es la inflación, pero el problema originario de la inflación es justamente el gasto público. Nosotros desde hace décadas no hemos podido resolver la idea de gastar más de lo que se gana. Eso es un problema ya estructural que tiene con nuestra economía, y si no se hacen las reformas necesarias vamos a discutir siempre los mismos temas, ¿no? Entonces, como no se hacen las reformas necesarias, después llegamos a que se trata de cuestiones coyunturales que no son de largo plazo. De esa manera tratar de enderezar una economía que, si no se resuelve este problema de gasto público, no se va a resolver. Es decir, el tema, lo que sí pensamos que este gobierno iba a atacar ese inconveniente, creímos que tenía el convencimiento de hacerlo, entonces bueno, ahí podemos analizar, ¿no?, cuál es el motivo por lo cual no lo he hecho. Bueno, seguramente no tuvo conciencia real de lo que recibió, después tuvo mucha impericia para resolver los problemas, y después también tuvo inconvenientes muy fuertes como cuestiones internacionales la sequía enorme del año pasado. Pero la realidad es que todos esos inconvenientes deben ser analizados y puestos en una mesa de discusión, y ellos tienen la responsabilidad de poder solucionarlo incluso con esos inconvenientes, puesto que nadie tiene todo resuelto, ¿no? Bueno, esos problemas no fueron atacados por estos motivos, y bueno, acá estamos en esta coyuntura actual que realmente es muy complicada. Marcelo Fernanda lo saluda, buenos días. Le quería preguntar qué significaría para muchas industrias un quiebre en la relación con Brasil, y la posibilidad que barajaba Brasil y Argentina de generar un libre comercio con Estados Unidos, tal vez empresas que tienen la posibilidad de exportar, de entrar en ese mercado, cuando hoy el candidato Alberto Fernández ya está marcando sus diferencias con el gobierno de Jair Bolsonaro. Bueno, particularmente yo pienso que ha sido un grave error haber tenido esas expresiones, porque en realidad a Jair Bolsonaro es probable que lo que planteó el candidato tenga razón, no lo sé, pero la cuestión es que lo eligió su gente, y hoy es el presidente de Brasil, y no tenemos que hablar de la persona, sino tenemos que hablar de lo que esa persona representa. Es inviable cualquier posibilidad comercial o desarrollo de Argentina sin un socio estratégico como Brasil. No puede ser. O sea, no cabe en ningún análisis que nosotros no podamos tener una gran relación con Brasil. Eso es imposible. Entonces, bajo ese contexto, la relación institucional con Brasil debe ser fortalecida, no cabe otra, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, es necesario, y algo que va a tener que hacer Fernández si llega a ganar las elecciones, es necesario que restablezca esa relación, pero no solo por el libre comercio con Europa, sino para cualquier proyecto del desarrollo de nuestro país. La inversión de empresas brasileñas en Argentina, lo que exporta Argentina a Brasil, no puede no estar en la agenda tener una muy buena relación con Brasil. Ni que hablar de la provincia de Córdoba, Marcelo, que tiene una mirada hacia Brasil muy grande, ¿no?, en lo comercial. Absolutamente, Brasil para Córdoba es imprescindible. Entonces, la relación de Brasil con Córdoba va a seguir siendo muy buena, porque es algo que motoriza negocios y nos genera Producto Bruto Interno. Claro. Entonces, no se puede analizar una
una Argentina sin una alianza estratégica con Brasil. Decía hace un ratito que habrá que ver si alcanza esta llamada por teléfono entre los dos principales contendientes en las elecciones del último domingo. ¿Qué otra cosa más puede llegar a necesitar el mercado como para empezar a tranquilizarse? Bueno, el mercado obviamente no estaba tranquilo en el sentido de que basta ver las tasas de interés que pagamos, que se pagan con la LEDIC, para ver lo que piensa el mercado hoy sobre la cuestión, ¿no? Pero bueno, después, porque lo que pasó con estas pasos es que se anticipó en gran forma algo que se pensaba que iba a pasar o que podía llegar a pasar después de la primera vuelta o de la segunda vuelta en las elecciones generales. Entonces ahora queda este gobierno debilitado por estas elecciones y falta mucho tiempo para la asunción de la presidencia. Entonces, ante un debilitamiento, justamente eso genera mucha incertidumbre, y sumado a la expectativa negativa que pudieran llegar a tener de asumir Alberto Fernández, que pudiera tener un criterio con respecto a bonos de la deuda, lo que sea, que por ahí están haciendo alguna presunción con respecto a cómo pudiera actuar el próximo gobierno. Cualquier medida que pueda tender a que genere fortaleza en las decisiones de la presidencia actual, o darle cierta certeza en qué es lo que se va a hacer con los mercados en la próxima presidencia, si la asumiera Fernández, van a dar tranquilidad al mercado. De no pasar eso, quizás el dólar siga aumentando. Entonces, está claro que ya el hecho que se hayan juntado las dos fuerzas a conversar es positivo, pero bueno, seguramente tengan que dar también algunas pautas de lo que va a pasar para que el mercado vuelva a confiar. Bien. Marcelo Uribarri, titular de la Unión Industrial de Córdoba, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Bueno, un gusto. Buen día.